Bueno, entonces me va a tocar regresar aquí al ejemplo, que este no quedó explicado. Entonces, permítanme que se me olvidó grabar y ahorita me recordó un estudiante. Entonces, estamos aquí en esta función y en este caso no podemos apresurarnos a decir que las cuatro singularidades son polos de orden 1, porque aquí ocurre la cancelación del factor z menos 1. Luego que ocurre esa cancelación, obtenemos esta forma ya totalmente simplificada de la función. Entonces, en ese caso, por el hecho de haber ocurrido esa cancelación en el factor z menos 1, concluimos que z igual a 1 es una singularidad removible. Entonces, a todas las singularidades que luego de hacer la respectiva factorización ocurre ese tipo de cancelación, a esa singularidad le vamos a llamar de removible. Y las demás, en este caso ya, puesto que no podemos factorizar más la expresión, estos tres factores no se cancelan con nada en el numerador. Entonces, en este caso ya podemos decir que la singularidad asociada a cada uno de estos factores son polos y de orden 1 porque cada factor está elevado a la 1. Bien, aquí nos queda el ejemplo C. Sin embargo, para descansar un poquito de explicaciones, vamos a ver los ejercicios del libro. A ver qué tan complicados son. Entonces dice que encontremos las singularidades, las especifiquemos si son tipo polo, esenciales o removibles. Y también que encontremos los ceros, ¿no? Entonces, enfoquémonos, por ejemplo, en el ítem B. Noten que aquí, en este caso, ese J que aparece aquí es el mismo I, ¿no? El mismo número imaginario. Entonces, en este caso, nos han ahorrado mucho porque ya el denominador de la función está factorizado, noten. Está factorizado, no tenemos que hacer esos cálculos preliminares que hicimos con el ejemplo. Entonces, en este caso podemos notar que existen dos singularidades. Una es cuando z es i, que se anularía este primer factor, y otra es cuando z es menos i, o menos j, pues que es lo mismo, que se anularía este factor, ¿no? Por lo tanto, tenemos dos singularidades. Y en este caso la función tiene como numerador el 1. Entonces nada del denominador se cancela con algo del numerador. Por lo tanto, podemos decir que las dos singularidades son tipo polo. Son tipo polo. Y la singularidad menos i asociada a este factor aquí va a tener orden 2. ¿Por qué? Porque su factor está elevado al cuadrado aquí. Y la singularidad asociada con z igual a i va a ser un polo de orden 1 porque este factor aquí está elevado a la 1. Bien. En esta, ustedes pueden hacer un análisis semejante aquí. De hecho, esto se puede factorizar usando diferencia de cuadrados aquí. Ustedes pueden usar la definición de cotangente, que es 1 sobre tangente, y tangente es seno sobre coseno, para ver qué pasa aquí. Sin embargo, no les he explicado mucho qué sucede cuando aparecen funciones como coseno de z, en este caso, por ejemplo. Aquí aparentemente z igual a 0 es una singularidad, ¿no? Pero no sabemos si este z al cuadrado o un z por lo menos, se cancele con algo del numerador. El numerador es coseno de z. Y para saber eso vamos a tener que hacer expansión de Taylor de esta función. Ocurre una cancelación. Entonces, esa es la única diferencia cuando aparecen en en el numerador funciones como seno y coseno. Toca hacer su expansión de Taylor para ver si ocurre cancelación o no. Y esto aquí, por ejemplo, se puede factorizar como una diferencia de cuadrados, ¿no? Se puede ver como, se puede factorizar como z menos i por pi. Por pi, puedes factorizar esto. Y bueno, esta aquí pueden usar la expansión e a la z en el taller y luego evaluarla en z sobre 1 menos z. Es claro aquí que hay una singularidad, ¿no? En z igual a 1. Porque aquí me haría 1 menos 1, 0. Me haría z
el denominador de aquí. Entonces, es una singularidad que general, es muy probable que sea una singularidad esencial. En este caso, una expansión. Aquí, por ejemplo, ya está factorizado. En el ejemplo Y aquí, podemos usar fórmula cuadrática para factorizar esto. Es decir, para encontrar función. Pero si usamos fórmula cuadrática aquí, miren que aparecen coeficientes. Los coeficientes son números reales. En este caso A es 1, B es menos 4 y C es 5. Nos tocaría calcular raíz cuadrada de números reales. No hay tanto problema. El problema del ejemplo que hicimos es porque aparece la raíz de un número complejo, no la raíz cuadrada. Entonces noten que estos ejemplos son muy sencillos. ¿Sí ven? De resolver. Bueno, aquí tendríamos que usar la definición de coseno hiperbólico, pero no veo que sea nada complicado. Bien, entonces ¿ya descansaron? Sí. La próxima clase esperamos en la primera sección estudiar esta parte de residuos. Bueno, entonces continuemos con el ejemplo. ¿Preguntas? Bueno, entonces vamos a continuar aquí con el ejemplo. Aquí aparece la función f de z igual a seno de z menos 1 sobre el mismo denominador, que ya sabemos cuáles son sus 4 singularidades, ya sabemos factorizar esta expresión, etc. Entonces, la pregunta es si ocurre una cancelación de un factor del denominador con un factor del numerador, lo que le mencionaba a ustedes antes, con los ejemplos del libro, los ejercicios. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado porque puede ocurrir que en la expansión de Taylor de la función seno de z menos 1 aparezca un factor z menos 1, por ejemplo. Ya sabemos que aquí en el denominador aparece ese factor z menos 1. Puede ser que en la expansión de Taylor de aquí también aparezca y se cancele, lo que implicaría que z igual a 1 es de nuevo una singularidad removible. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado. Entonces vamos a ver si vamos a tener que hacer ese trabajo adicional aquí. Hallar la expansión de Taylor de seno de z menos 1. Entonces dice, ¿cómo se encuentra eso? Entonces dice, recordemos que la expansión de Taylor de la función seno de z normal alrededor de 0, pues, es z menos z a la 3 sobre 3 factorial más z a la 5 sobre 5 factorial, etc. Aparecen solo potencias impares de z con una alternación de signos aquí, ¿no? Bien. Entonces, para hallar la expansión de Taylor de la función seno de z menos 1, sustituyo aquí z por z menos 1 en cada uno donde aparece z. Y entonces concluimos que esa es la expansión de Taylor de la función seno de z alrededor del punto z igual 1, ¿cierto? Por lo tanto, puedo responder la función ahora. ¿Quién tiene por ahí el micrófono encendido? Llegan y llegan mensajes. Bueno. Entonces noten lo siguiente. El denominador, ya sabemos que se puede escribir como la multiplicación de estos 4 factores. Aquí están los primeros 3. Y estratégicamente asocié seno de z menos 1 con el factor z menos 1, ¿no? Porque yo sé que ahí puede ocurrir una cancelación. Claro, noten lo siguiente. Seno de z menos 1 es esta expresión aquí, en la expansión de Taylor. Note que cada uno de estos términos contiene un factor de z menos 1. Aquí aparece el primero, z menos 1. Aquí ya aparece z menos 1 al cubo. Aquí ya la 5. Pero desde el inicio aparece el factor z menos 1. Por lo tanto, la división que quedó aquí indica seno de z menos 1 sobre z menos 1, ocurre esa cancelación en cada uno de los términos. Por eso aquí ya aparece un 1, porque ya cancelé. No lo escribí porque no cabe el espacio ahí. Pero mire, si divido esta primera parte entre z menos 1, pues me queda 1.
Si divido esto entre z menos 1, me queda z menos 1 al cuadrado. Si divido z menos 1 a la 5 entre z menos 1, queda z menos 1 a la 4. Y esos son los coeficientes que... Esto es el resultado de esa división. Esta fracción aquí. Entonces ocurrió de nuevo la cancelación. Por lo tanto, como cancelé el factor z menos 1 asociado a la singularidad z igual a 1, entonces decimos que esa es una singularidad removible. Entonces la única diferencia del caso anterior es que aquí ese factor se canceló, pero estaba oculto en la expansión de Taylor de la función seno de z menos 1. Entonces nos tocó hacer un trabajo adicional, calcular esa expansión. Pero nosotros no nos dejamos llevar por las apariencias, es decir, no dijimos, seno de z menos 1 no tiene ningún factor de z menos 1, y por lo tanto nada se cancela, y por lo tanto las cuatro son singularidades tipo polo simple. No, nosotros fuimos precavidos y mejor calculamos la expansión de Taylor de seno de z menos 1 para ver si existía ese factor por ahí que se cancelaba, y sí existía. Ya lo cancelamos y quedó esta expresión aquí, ese paréntesis. Y por lo tanto, esa cancelación nos permitió entonces concluir que z igual a 1 es una singularidad removible. Y luego de esa cancelación, los otros tres factores no tienen nada que ver aquí. Es claro que ninguno de estos factores se cancela con algo de aquí. Por lo tanto, como ya tenemos la función simplificada al máximo, concluimos que esos tres factores que quedaron asociados a los polos menos 1, más o menos raíz de 2 sobre 2 más y raíz de 2 sobre 2 son polos simples. Es decir, polos de orden 1. ¿Preguntas? Joan, ¿tiene preguntas ahí? No, profe, todo bien. Bueno, Les toca estudiar, ¿cómo? Pero sí está un poquito toca hacer ejercicios. enredadito, pero se puede. Sí, claro, se puede. Profe, pues si usted tiene más ejemplito y eso, pues los puede rotar y pues ahí más o menos estudiamos. Bueno, O voy si a... tiene, por ejemplo, o ha visto por ahí un video en YouTube de eso, lo puede pasar. Sí, listo. Profe, digamos, para lo de la sección de los ejercicios, digamos, el A que es coseno de z sobre z al cuadrado, digamos, podríamos hacerlo que quedara de esta forma, digamos, coseno de z sobre z por z. Sí, Y bueno, ahí simplificaríamos, nos quedaría solamente 1 sobre z por coseno de z sobre z, ¿cierto? sí, Y ahí utilizando esto, expansión de Taylor, hallamos la expansión de coseno de x y decimos que, digamos, igual a 0 es removible y también y z igual a 0 también es singularidad. bueno, entonces en este caso, ¿qué pasa? Si usted hace la expansión de Taylor de la función con seno de z, el primer término que aparece es un 1, si no estoy mal. Porque sería la derivada del coseno. Perdón, el primer término de la expansión de Taylor sería la función evaluada en 0, que coseno de 0 es 1 sobre 0 factorial. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que si usted hace expansión de Taylor de la función coseno de z, el primer término que aparece es un 1, y después aparece el z al cuadrado, y después z a la 4 sobre su respectivo factorial, ¿no? Sí, Entonces, aparece un 1 de primero, y no va a poder cancelar ningún z, porque el z tendría que haber aparecido desde el inicio, como ocurrió en el ejemplo que yo hice, que aparece el factor z menos 1, apareció desde el inicio, y por eso lo pude cancelar en cada uno. Mire aquí, el factor z menos 1 apareció aquí desde el inicio, y en el sí, resto pues continúa apareciendo. Pero si usted hace la expansión de coseno, aquí va a aparecer un 1. Entonces por eso ya no puedo decir que cancelo el z.
para que eso hubiese ocurrido, tendría que haber aparecido el z desde el inicio. Por lo tanto, en este caso, usted menciona aquí el ejercicio del libro, no vamos a poder cancelar nada. Después de verificar, hacer la expansión de Taylor, verificamos que el z al cuadrado ni el z se cancelan. Por lo tanto, z igual a 0 va a ser un polo de orden 2 en este caso. Pero muy buena pregunta, muy bien. ¿Y quién más tiene dudas? Profe, qué pena, yo entré tarde, no sé si lo diría, el taller, ¿cuándo lo deja o cómo es? ¿O cómo? Sí, el taller estamos resolviendo eso del taller y esperamos que ya a partir del lunes ya ustedes tengan el taller. Pero van a Y tener tiempo suficiente para hacerlo, no se preocupen. o sea, ¿y cuántos talleres van a hacer por el corte, profe? Van a ser 2 talleres. Eso es lo que se ha propuesto, sino que no hemos recibido la confirmación del director del programa de matemáticas. O sea, hasta el momento es uno para el quizzes y uno para parcial. Sí, puede pensarlo así, pero son 2 talleres, el segundo corte, se promedia la nota y listo. Ah, listo, profe. Se Gracias. espera que el primer taller sea singularidad de cero y residuos y la integración de contorno. Y el segundo será transformada de Laplace. Y profe, ¿y promedio de tiempo para esos talleres cuándo va a ser? Va a ser un tiempo aproximadamente de 2 semanas cada uno, sí. Un poquito menos, sí. Pero cerca de 2 semanas de cada uno. Profe, disculpe, ¿ya hay notas del primer corte? ¿Usted de qué grupo? De los Profe, sábados. el del sábado. Pues es que aquí tenemos 2 grupos, aquí tenemos B y C, por eso pregunto. El único grupo que falta calificar es el grupo C, sí. Ahorita que me acuerdo. Yo tengo cálculo integral, cálculo multivariable y el A y el B, ya pasé las notas. Sí, faltan solo el C. Espero que mañana ya tenga esas notas. ¿Más preguntas? Bueno, pues continuemos aquí. Voy a finalizar con este ejemplo y como les digo, en la próxima sesión vamos a estudiar residuos. Entonces, la enseñanza que hemos obtenido es que una singularidad de removibles y luego de hacer una cancelación, es decir, si el factor asociado a la singularidad se cancela con algo del numerador. Y bueno, en el numerador puede aparecer una función como seno, coseno o exponencial. Entonces, en ese caso se hace necesario hallar la expansión de Taylor de la función que está en el numerador para verificar que no ocurre esa cancelación o que sí, poder concluir ya. Entonces, el último ejemplo. Entonces, la misma función, pero ahorita aparece, bueno, el numerador aparece 1 y el denominador es el mismo que los casos anteriores, pero en este caso particular está todo al cubo. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Entonces sabemos que esa expresión que está dentro del corchete aquí se puede factorizar de esta forma, con estos 4 factores. Y todo eso está elevado al cubo. Entonces, por las propiedades de potenciación, como todo eso está elevado al cubo, eso quiere decir que cada uno de los factores se eleva al cubo. Entonces aparece aquí por eso z menos 1 al cubo, z más 1 al cubo, y así los otros 2 factores, cada uno al cubo. Entonces la función se puede escribir ahora de esta forma. Y noten que por ser el numerador el 1, nada se cancela, no ocurre ningún tipo de cancelación. Por lo tanto, las singularidades van a ser todas tipo polo, pero en este caso, las 4 van a ser tipo polo, el orden cambia. Porque note que este factor aquí está elevado a la 3. Por lo tanto, la singularidad asociada al factor z igual a 1
tiene orden 3. La singularidad asociada a este factor que es z igual a menos 1 también tiene orden 3 y así las otras dos. Bien, entonces el orden aquí lo da pues el exponente a la que está elevado al factor. Por eso digo aquí, las 4 singularidades son polos de orden 3. Entonces este es el ejemplo que les quería mostrar, muy ilustrativo. ¿Más preguntas de esta parte aquí? Entonces esto lo dejamos por ser hoy sábado y entonces vamos a dejar esto para la próxima sección, que encaja mejor todo. No dejarlo, no cortar aquí, que tiene mucho que ver con lo que sigue. Entonces les recomiendo hacer la lectura de las notas y ustedes pueden ir mirando ya los ejercicios que están en la actividad 3. Yo coloqué recuerdan un PDF donde aparecen actividad 1, 2, 3, 4, etcétera. La actividad 3 trata sobre la parte de singularidades, ceros y residuos. Entonces, en los primeros problemas, como hasta el 20 de esa parte de la actividad 3, los primeros 20 ejercicios, o más, no me acuerdo ahorita, tratan sobre polos y singularidades. Y no hay que hacer cuentas, sino hacer un análisis como el que dice aquí. Luego de haber factorizado, noten que todo es muy sencillo. Simplemente, si está factorizado, analizar y ver que nada se cancele con el numerador y mirar las potencias de cada factor y ahí pues deciden qué orden tiene el polo, etc. Entonces ya ustedes pueden ir mirando los primeros ejercicios de la actividad 3 como una sugerencia, pues. Es muy probable que yo escoja algunos ejercicios de ahí para el taller, entonces si ustedes los van mirando desde ahora, pues ya van adelantando. Bien, todo eso es lo que tengo para hoy. Profe, una ¿Más pregunta. preguntas? ¿Quieren mirar el libro aquí? Que sí queda esta sección que es corta. Aquí tenemos que calcular unos límites aquí para hallar los residuos, pero no es nada complicado. Una sección corta. Y aquí ya pasamos a interés de contorno. Ya para la próxima semana espero que hayamos abarcado esto en su totalidad. Bien. ¿Quién iba a hablar por ahí? Profe, es que quería saber si las notas del grupo se las envía al grupo de WhatsApp o por correo. El grupo de WhatsApp. Ah, listo, profe. Nos envió ahí, sí. ¿Más preguntas? Profe, ¿y hasta cuándo hay plazo de subir las notas al sistema? ¿Al sistema de la universidad? Sí, señor. Todo el semestre. No, el sistema está abierto para una Para sección y está abierto todo el en tiempo. cualquier momento. Ah, ok. No hay limitación de subir la nota del sistema. Sin embargo, yo sí he procurado de calificar todo rápido. Ustedes que son el grupo C, que es el último, pues, ahorita que recuerdo bien, es el último grupo y ya todos tienen las notas. Todo el mundo recibió sus notas, los otros 4 grupos. Y ya para ustedes espero este final de semana tenerlo listo también. Pero la plataforma está abierta. En cualquier momento uno puede subir notas. Bueno, entonces no siento más preguntas. Que tengan un buen final de semana y bueno, muchas gracias. Nos vemos. Hola, profe. Bueno, hasta luego.